Y en las últimas horas el gobierno dio a conocer el nuevo esquema de quita de subsidios para las tarifas de luz, de agua, de gas. Lo hizo a través de una conferencia de prensa. Algunos puntos son difíciles de entender, es complicado un nuevo esquema, pero sí lo que se conoció, que los que se queden sin subsidios van a tener un aumento entre un 50% y un 150%. ¿Qué dijo la secretaria de Energía, Flavia Rollón, al respecto? Aseguró que quienes puedan pagar tarifa plena lo hagan, pero el Estado va a seguir acompañando a quien lo necesite, al tiempo que agregó que es injusto que el subsidio sea indiscriminado. Sostuvo que por ahora no va a haber nuevos aumentos y estimó que el año próximo el costo de la energía va a tender a bajar, pero aún hay mucha incertidumbre de precios. Y por su parte, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, aseguró que la quita de subsidios no implica un tarifazo ni un aumento desmedido en las facturas de luz, agua y gas y recomendó a los usuarios ahorrar energía. Según Bernal, la decisión de aplicar una baja gradual de subsidios es la primera vez que se hace en Argentina, porque implica una política de segmentación para un nuevo orden o reordenamiento tarifario y a la vez permite hacer un ahorro y un uso eficiente de los recursos y de la asistencia estatal a los usuarios. Vamos a conversar con Ezequiel Vergara, que es abogado delegado de la Unión de Consumidores. Ezequiel, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, un gusto, muchísimas gracias por este ratito. A ver, es difícil de explicar y de entender, ¿no? Este nuevo esquema de quita de subsidios. Sin dudas es súper complicado porque el tema energético de por sí es complejo. Sí. Se está siguiendo los lineamientos del decreto 322, que fue firmado por el ministro Guzmán y el presidente, donde se definía esta segmentación, y ahora se le han agregado otros componentes adicionales que en su momento no fueron discutidos en las audiencias públicas, que tienen que ver con el tope respecto de los subsidios. Así que vamos a estar en una situación que cuando empiecen a llegar las facturas, ahí realmente se va a saber cómo va a ser la aplicación de esto. Consideramos que va a ser un aumento bastante importante, cerca de un 200%, es decir, se va a duplicar posiblemente la mayoría de las facturas. Estamos hablando de la mayoría de los usuarios, ¿cierto? Hay un sector que son quienes se inscribieron en el formulario y declararon el mínimo nivel de ingresos, que no va a tener aumentos en cuanto le mantengan esta situación y no haya tampoco ningún conflicto que ya está anunciado por las prestadoras del servicio en cada lugar respecto de la dificultad de aplicar a la factura en concreto el formulario que fue firmado por una persona que no sea titular de ese servicio, ¿no? También eso puede traer algunos inconvenientes de aplicación. Claro, así que Ezequiel, cuando realmente estén las facturas, ahí vamos a saber el grado de conflictividad o no que puede alcanzar esta situación. Lo que sí está claro es que va a ser un aumento generalizado en las tarifas, lo que definimos claramente como un tarifazo, ¿no? Un aumento importantísimo, uno de los más importantes de los últimos años respecto de las tarifas, y claramente esto está justificado en el impacto que tiene estos subsidios a la electricidad, al gas, a la energía en general, de parte del Estado en lo que es el Producto Bruto Interno. Es decir, es imposible poner en orden las cuentas fiscales, las cuentas del Estado, si no se corregía esta situación del costo energético, que en Argentina ya hace muchos años está regalada la electricidad, esa es la verdad. ¿Pero vos decís que era necesario entonces esta segmentación? ¿Era necesario y es correcta hacer Porque ellos desde el gobierno dicen que es una redistribución equitativa, que los que más tienen van a pagar más, los que menos tienen van a pagar menos, bueno, como corresponde. Pero viste que es como confuso el tema. Sí, yo no comparto tanto esta idea respecto de si la segmentación es justa o no. Lo veremos en su aplicación y lo veremos en cómo lo reciben los consumidores. Está claro que era una cuestión imprescindible corregir el tema de las tarifas, porque si no, ¿qué ocurre cuando no se corrigen las tarifas y seguimos con precios congelados? Lo terminamos pagando por vía de la inflación. Es decir, eso desordena las cuentas y al final lo que pagamos todos los consumidores vía subsidio, o sea, lo que no pagamos vía subsidio, lo terminamos pagando vía inflación. O sea, en ese sentido es más justo que cada uno pague lo que consume, por ejemplo, está bien. Y no que lo paguemos todos los ciudadanos vía inflación, porque aparte de la inflación, a quien más pega es a los sectores más vulnerables. Eso también está claro. Ahora, después hay mucho para hablar respecto de la segmentación, tanto de qué es ser rico, qué es ser ingreso medio. Todos son criterios bastante arbitrarios que se han definidos. También el hecho de que, por ejemplo, hay topes ahora al consumo respecto del ingreso medio o nivel
3, como lo llamaron, porque tampoco los números coinciden, ¿no? Ingreso más alto, el 1, ingreso más bajo, 2. Eso también nos confundió. Ingreso medio, 3. Hasta en eso. Hasta eso fue confuso. Bueno, sí, cuando llenamos el formulario, los que declararon el ingreso medio, ahora se ven con una sorpresita que en realidad van a tener un tope a este consumo, tanto de gas como de electricidad, y que entonces van a pagar tarifa plena en cuanto se excedan del consumo. Y ahora se viene el verano, los aires acondicionados, y eso puede impactar muchísimo en el que esté acostumbrado a tener el aire prendido sin ningún problema. Bueno, ahora va a tener problemas porque la factura se le va a ir rápidamente incrementando. Los hábitos, Ezequiel, van a cambiar. Vos decías que recién eran criterios que son confusos y que son discutibles. Una vez que conozcamos la factura en el mes de septiembre y empecemos a tratar de entender qué es lo que nos llega, qué es lo que, si nos descuentan algo o no, ¿se va a poder discutir eso? Esa es otra pregunta que hay, ¿viste? Pueden hacerse planteos, por supuesto. Estamos frente a una decisión política. Recordemos que hay un antecedente del gobierno anterior que trató de hacer prácticamente lo mismo, ¿no? No habló en ese momento de segmentación, pero lo que se hacía era quitar subsidios a las facturas. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace 5 años, en el caso Cepis, invalidó completamente este intento de aumento tarifario, que bueno, justamente fue llamado como lo que es, que lo fue en ese momento y lo es actualmente, un tarifazo, un aumento de las tarifas. Otra discusión es si tiene que hacerse o no. Considero, repito, que es imprescindible, y lo más importante de esto es que se esté discutiendo la cuestión energética, tan importante para este mundo actual, de este nuevo milenio. La energía es un factor fundamental, ya lo era en el siglo pasado, pero en este siglo sin dudas es aún más crucial cuidar este recurso y también llamar la atención a los consumidores. No solamente la cuestión del consumo, sino la cuestión de cuidar la energía. Es un recurso valioso e independientemente de lo que cueste, hay que saber que eso vale. Así que es importante cuidarlo. Otra cosa también a mencionar es que el sector de menor ingreso no tiene ningún tope al consumo. Es decir, se ha puesto topes al sector llamado nivel 3 y nivel 1. Bien. Ahora, en el caso del nivel 2, casi digamos que el hecho de que no tenga un tope se estaría incentivando al consumo. Es decir, quien paga una tarifa plenamente subsidiada podría consumir sin ningún problema todo lo que quiera, y eso también es una cuestión bastante cuestionable, digamos, si hablamos de justicia. ¿Por qué el nivel medio, por ejemplo, tiene que estar pagando con sus impuestos un consumo indiscriminado por parte de quien no tiene ningún tipo de restricción en ese consumo y que además está subsidiado? Entonces hay cuestiones ahí para plantear, para discutir, pero de nuevo, esto no debería tomarse, ahí es donde a mí no me gusta este enfoque como lucha de clases o que los ricos, los pobres, porque supuesto, no es así. Consumidores somos todos, ya lo dijo el presidente Kennedy en 1960. Todos somos consumidores, todos somos usuarios frente al Estado y frente a las prestadoras de servicio y las grandes corporaciones, todos somos iguales. Entonces, el precio justo es lo que sale realmente el producto o servicio que estamos consumiendo, y eso es lo que esperamos que verdaderamente tenga aplicación. Y vos, Ezequiel, hablabas de los topes, que también son confusos. Bueno, todos los puntos son, la verdad, confusos y generan preguntas. Con respecto a la luz, el tope quizás es bastante alto. Un poco más tranquilo nos podemos quedar, pero el del gas no es para nada alto. Ahí sí que vas a tener que uno cuidarse, y es difícil hasta el autocontrol. Porque viste que te dicen, sí, bueno, te fijas en la factura, ves el tope, vas al medidor, pero ¿quién puede hacer todo eso todos los meses? Es imposible. Bueno, no estamos acostumbrados. Claro, no estamos acostumbrados. Por eso digo, ¿cuánto lo van a hacer? En nuestro país que sabe o que pensaba hasta ahora que la energía era barata, y entonces nadie pensaba, dejar la computadora prendida, dejo la luz prendida, dejo el aire prendido, porque en definitiva el impacto en la factura no pasa nada. Ni hablemos el caso de Ciudad de Buenos Aires, donde el tema del agua también es tremendo, pero bueno, nos concentremos en Córdoba, donde el gas, que es nacional, va a ser el mayor impacto, y en lo que es la energía eléctrica también va a haber impacto, pero posiblemente menor que en algunos lugares que están todavía más subsidiados que el caso de Córdoba, ¿cierto? Nosotros en Córdoba pagamos una energía bastante cara de por sí. Esto también va a tener impacto en todo el país, digamos. Y además, a la complejidad que hablamos, hay que sumar el tema de las zonas, ¿no? Va a haber una diferencia por zonas, con lo cual las zonas frías van a pagar razonablemente menos que aquellos que tengan menos consumo, claro, por su lugar geográfico. Lo que también, bueno, hay cuestiones para plantearse, ¿no? Pero en definitiva es lo que está aprobado por ahora, vía ya la ley que se sacó en su momento,
en la pandemia, si mal no recuerdo, respecto de estas diferentes zonas geográficas, zonas frías, para facilitarle la vida a quienes viven en esas provincias, pero en definitiva eso traslada el costo a quienes no viven en esas provincias, lo cual también siempre genera una posibilidad de debate. Ay, qué tema complicado, muy complicado. Imagínate las personas que están en su casa viendo su factura sin entender, viendo ahora, esperando a ver la próxima factura, a ver si ahí se entiende cuánto te viene, cuánto descuento. Es realmente muy, muy complejo. Sí, todavía no llegaron las facturas, ¿no? No vayan a pensar que las facturas que les vinieron son... No, si les llegó una factura con aumento, eso es ya consumo de meses anteriores. Y a partir de septiembre van a empezar a venir las facturas y seguramente ahí vamos a saber el verdadero impacto, porque hasta ahora todo lo que hablan los funcionarios lo hacen en base a estimaciones, promedios, situaciones de ciudadanos de Buenos Aires, sobre todo de capital. No están haciendo el análisis real de un consumidor particular, de una familia que está acostumbrado a un modo de vida y que de pronto le viene la factura. Es una situación distinta que la vamos a ver cuando lleguen las facturas. Además, Ezequiel, ninguno de nosotros fue notificado si entramos en qué nivel. O sea, sí, viste cuando uno se inscribió en el formulario, sí te dijeron, uno se anotó y te decían en tal nivel, pero no quedó claro tampoco si realmente entramos en ese nivel, si calificamos. ¿O me equivoco? No, sin dudas. De hecho, el nivel 1, digamos, en realidad no tenía ningún sentido inscribirse porque si uno se inscribe para que le quiten el subsidio, en definitiva, ¿para qué me voy a inscribir? Directamente no me inscribo. Sí. Y así fue, ¿no? Son muy poquitos quienes se inscribieron en el nivel 1 de mayores ingresos. Rondaban la información entre 200.000 y 400.000. Y por otro lado tenemos 4 millones, que es la mayor cantidad de usuarios que no se inscribió. Y no sabemos si esos son personas muy ricas o personas muy vulnerables que ni siquiera se pudieron enterar por los medios de comunicación que estaba esta situación. ¿Cierto? Hay funcionarios que agradecían a esos 4 millones que responsablemente, pero no sabemos si es que no se inscribieron porque no quieren el subsidio o no se inscribieron porque ni se enteraron que existe esta situación, que la dificultad está en llegar a los más vulnerables que muchas veces no ven los medios, no compran un diario para enterarse y bueno, y ahí está el problema porque son los más vulnerables. Ezequiel, te agradecemos muchísimo. Seguramente cuando lleguen las facturas te vamos a volver a contactar para analizarlo y con más datos precisos. Ningún problema. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Abrazo.